Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de la segunda parte del libro de Vivian Foster, El horror económico. Esta parte comprende del capítulo 5 al capítulo 10. Y bueno, vamos a empezar. Muchas personas no han tenido como nosotros el derecho a una formación y menos al acceso a la información, que realmente es uno de los principales problemas que nos están azotando, porque una libre información te lleva a expresarte mejor y del mismo modo hace que el ejercicio del conocimiento se desarrolle más. Y este ejercicio del conocimiento nos damos cuenta que solo está dirigido para unos cuantos y obviamente estos cuantos son el sector que domina. Hay una frase que dice que un pueblo ignorante es un pueblo feliz, pero realmente vemos que esto no pasa ya actualmente. Puede ser que se dejen dominar al ser ignorantes o al acogerse en su conformismo, pero realmente los jóvenes actuales ya no se conforman con ser ignorantes y ser felices, sino ya están en búsqueda de aprender más. Y eso es lo que ha provocado que los jóvenes o las personas que no tienen el acceso completo a la educación se frustren y vuelvan a caer en círculos viciosos que más que ayudar a una sociedad los afecta. Claro, creo que estas personas, se puede decir los jóvenes, tienen ese entusiasmo de seguir aprendiendo, pero a veces la sociedad los limita. Es tanto que, como la lectura nos comenta, ya los jóvenes ya ni se preguntan qué va a ser de ellos en 10 años. ¿Por qué? Porque muchos no saben, tienen miedo al futuro debido a que carece también de oportunidades. Hay que aprender a visualizar a futuro estas personas. La información es accesible, pero muchas veces no completa. Podemos decir en los medios de comunicación. También pues los estudiantes carecen de trabajo y pues el trato social no es el indicado al saber que eres un desempleado, como lo venimos mencionando ya anteriormente. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando ellos van a llegar a ser adultos? A veces tienen el conocimiento, pero bueno, como mencionamos, el trabajo es algo que pues, no existe en la actualidad. No cubre todas las vacantes que se necesitan. Claro, el sistema actual es un sistema que se llega a imponer, es un sistema cero flexible y este mismo sistema que le exige a las personas trabaja, sea alguien en la vida, infórmate, estudia, lucha, es el mismo que los está limitando. En muchas ocasiones se limita demasiado a las personas que más lo necesitan, personas marginadas. Son pobres que viven en zonas olvidadas, que realmente muchas veces si llegas a un empleo y dices vengo de tal zona del país, pues realmente dicen no, porque en esa zona matan, roban, y eso no es culpa de las personas. El vivir en esas zonas o el tener simplemente un área donde convivir, ellos no es culpa de ellos que en esa área roben y maten, y entonces ahí es donde se empieza a crear un se les empieza a debilitar, o sea, se les exige que trabajen y no les dan una oportunidad para hacerlo. Este tipo de pobreza les causa dificultades incluso para conseguir trabajos. Y a qué los someten simplemente a que si en un largo tiempo no tienen trabajo y han sufrido humillaciones, el mismo sistema los absorbe para que sean un sistema en el que realmente no se está aceptando que las personas de bajos recursos o las personas marginadas puedan crecer. Y nuevamente nos damos cuenta que el sector más desfavorecido es el que vuelve a caer en que tú tienes derechos pero no los puedes usar. O sea, tú tienes algo y tú puedes tener empleo, pero realmente está en yo, que soy clase alta, veo si te dejo tenerlo. Sí, y es lo que menciona el siguiente capítulo, es aprender a pensar. Tenemos que aprender a pensar qué es lo que viene a futuro,
desde un trabajo, educación y estar bien preparados para también poder nosotros competir en el ámbito laboral. Todo esto es un círculo vicioso. Al no haber trabajos, gente buscando empleos, tenemos que también considerar mucho los valores, ya que eso es lo que hace la diferencia. Las políticas en este momento, digamos, no nos ayudan, bueno, podemos decir en México, no nos ayudan como tal, pero bueno, se puede decir que si nosotros nos visualizamos en un futuro trabajando, puede que lleguemos a alcanzarlos, pero bueno, no es, en el ámbito tampoco es como muy viable confiarse, porque siempre van a haber trabas, y no solo por el desempleo, sino también por algunas políticas y por la competencia laboral que hay en este momento. La sociedad realmente ve un futuro sin pobres y ve un futuro educado, pero les están dando la oportunidad de educarse o la oportunidad de tener un empleo. ¿Cómo quieren que desaparezcan? Por arte de magia, pues eso realmente no se puede. Es un sector que está obligado a conformarse y que realmente pierden las esperanzas y tienen que cargar todavía con que se les estigmatice como delincuentes en la mayoría de los casos. Se les exige a estas personas que sean buenos ciudadanos, que cumplan con deberes, pero ¿y los derechos de estas personas? O sea, realmente sus derechos han estado reprimidos, y al igual que sus oportunidades. Entonces, vuelven a caer en las malas manos y en las malas prácticas por lo mismo, porque el mismo sistema los orilla a hacerlo. Se dice que el trabajo es la base de una sociedad, pero la misma sociedad es la que te reprime. Y los jóvenes, como muchas veces nosotros, estamos en búsqueda de un empleo, de un buen trabajo. ¿Y qué te piden? Pues una experiencia laboral. ¿Cómo la vas a tener si es tu primer empleo? ¿O realmente tú has visualizado qué va a seguir después de tus estudios cuando tienes la oportunidad de tenerlos? Pero ¿qué sigue después de eso? Una experiencia que realmente no te la han fomentado desde un principio. Entonces es necesario que se conserve una esperanza, pero una esperanza sana y una esperanza buena. Y esa esperanza y ese tipo de acciones hace que la sociedad funcione y que pueda mejorar. Claro, y también hay que ser muy precavidos en la información que nosotros buscamos. Un ejemplo que nos menciona la lectura es, por ejemplo, las personas de África. La información que ellos reciben, ¿en verdad les beneficia a ellos? ¿En verdad la necesitan? Hay muchas cosas que, bueno, no cuadran. En la lectura nos mencionan que la información en este lado es abundante, pero, por ejemplo, como mencionaba hace un momento, hay que saber visualizar, porque si no tenemos los datos y la información necesaria, no nos va a servir de nada, en algún caso, ejercer una carrera, porque no vamos a tener el conocimiento. Y bueno, también como nos menciona, nos da un ejemplo de un poeta italiano que se llama Mayarte. ¿Sí quieres explicar eso? Sí, bueno, la autora nos narra una vivencia que tuvo en una conferencia en la que una persona mencionó el nombre de Mayarte y dijo, ¿cómo es posible que no conozcan a este autor? Entonces, posteriormente leyó una serie de nombres que eran nombres de armas. ¿Cómo es posible que conozcan el nombre de las armas y que no conozcan el nombre de este importante autor? Entonces la autora dice que es más indignante que las sociedades como África, etcétera, conozcan más los nombres de las armas que las de los autores. Entonces ahí se da cuenta que realmente están siendo marginados y hechos a un lado, porque es la información que tienen, es la información que ellos necesitan. Ellos necesitan saber de armas porque necesitan defenderse. Ellos necesitan saber de cosas que a lo mejor sean negativas, porque es lo que el sistema los ha orillado a saber. ¿Y por qué se indigna de que no conozcan a un autor importante? Pues se indignan porque tal vez este autor les puede enseñar en sus libros muchas maneras de salir de la pobreza o de buscar una libertad, pero realmente
¿cómo van a tener acceso a esto si no se les permite leer, si no se les permite ir a escuelas? Si cuando están en una escuela empieza una guerra civil en ese lugar, entonces se tienen que desplazar. ¿En qué momento van a poder aprender lo que se supone que los intelectuales saben? Es donde volvemos a dar cuenta que realmente los intelectuales o el grupo que ha tenido acceso a la buena educación es muy reducido y somos, o más bien es la mayoría la que ha tenido el acceso a información que tal vez sí no es muy buena, pero es la información que se necesita. Claro, y también nos menciona que estas personas, tan solo las de África, están amarrados a un sistema rígido donde no tienen como las posibilidades para estudiarse, y eso, ¿qué es lo que hace en los jóvenes? Digamos que en este caso para ellos es un privilegio el poder leer un libro, el poder estudiar, debido a que carecen de muchos recursos. También nos menciona en la lectura que la única parte donde coinciden los marginales y las personas de la clase alta es, digamos, en las cárceles. El contacto que tiene, bueno, digamos, la policía es la única que tiene contacto con ellos dos, debido a que también están separadas las personas de clase baja con las de clase alta. Por ejemplo, nos menciona que, bueno, en México son los barrios bajos, en Estados Unidos son los mencionados guetos, en Brasil son favelas. O sea, siempre está esa división social entre los ricos y los pobres. Y la policía es la única que bueno, de esta manera lo menciona la autora, que la policía es la única que los junta, porque no distingue un crimen, es un crimen como tal. Sí, pero de este mismo modo podemos ver que la brecha que separa, que realmente es una brecha sin sentido, porque todos deben de tener el acceso tanto a la comunicación como a la información y como a la educación. Esta brecha es la misma que cuando entras al mundo laboral te separa de que tú eres un obrero y tú vas a mandar. Y entonces, cuando llegan a un punto como en la cárcel, esta brecha tanto profesional como de clases sociales se va a empezar a deshacer, porque dentro de una cárcel o incluso dentro de la escuela tiene que desaparecer. Tú vas a ser un alumno como cualquier otro, tengas o no tengas los recursos, que sí, realmente muchas veces se les aparta y se les margina a personas que tal vez no tengan los recursos, pero en lugar de hacerlo esto y de seguir apoyando a un sistema que va a apartar y a separar a las personas, debemos de fomentar que se sigan integrando las cosas. También otro ejemplo que nos pone la autora es que hay personas que están dispuestas a aprender, pero como tal no existe como esta difusión de libros, no hay tanto, digamos, apoyo en algunas comunidades. Y también nos menciona que como las personas están dispuestas a saber, es porque tienen tiempo, tanto tiempo que esto les llega a afectar emocionalmente, psicológicamente, que hasta algunos se quieren matar. ¿Por qué? Porque tienen tanto tiempo que no han encontrado un trabajo, que no han seguido con sus estudios probablemente. Hay gente que aspira a diferentes sectores del Estado, digamos, a mejores empleos, pero a falta de recursos o digamos de esto, por ejemplo, como lo mencionábamos, libros o posibilidades, están muy limitados. Sí. También aquí vemos de cómo juegan las empresas con esto, porque las empresas siempre han estado invitadas a participar y a hacer cumplir con deberes cívicos, pero sus deberes cívicos como empresas realmente sacan mucha ventaja de todos, porque una empresa debe de fomentar el empleo y realmente las empresas lo fomentan gracias a que se les dan subvenciones y mayores contratos. Entonces, realmente no es un empleo porque la empresa quiera, sino es un empleo porque le están pagando para que contrate a la gente. Y realmente las empresas no son una de sus características, no es ser caritativas. Las empresas solamente necesitan un lugar donde operar y donde extraer recursos y beneficios económicos. Y así está estructurada realmente nuestra nueva economía, que solo apuesta a reclamar ganancias
y estas ganancias se quedan en manos de los empresarios. Y cuando esa empresa se va, ¿qué pasa? Se va y deja muchísimos desempleados, a muchos que de verdad pensaban que iban a tener un empleo seguro. ¿Y esto qué causa? Esto causa que la relación de la empresa y el Estado realmente se nota como está muy deslinada. En lugar de que el Estado les imponga reglas y leyes y demás cosas, no lo hace. ¿Qué pasa? Pues que se va la empresa y ella ya impuso sus reglas, sus leyes en la zona de su trabajo. Y entonces la deuda se empieza a hacer pública, y si dejó deudas o cosas malas en el ambiente, pues el Estado tiene que absorber estos gastos. Entonces creo que ese tipo de cosas están mal. Si realmente el Estado tuviera el poder, ellos le exigirían a la empresa que pagara realmente lo que se debe, y en momentos de crisis pues cobrarle los impuestos necesarios. Para esto es necesario que se apliquen políticas más rígidas para las empresas que van a entrar. Sí, porque las políticas nos ayudan a controlar este tipo de empresas, porque como tal, y como lo venimos mencionando, ya son empresas donde están digamos, en la actualidad el internet les ha ayudado demasiado. Ya no necesitan ni una sede con inmuebles para poder operar. Y bueno, ¿eso qué es lo que hace? Reduce también los empleos. Son mercados surrealistas, como lo menciona la lectura. También otro tema que menciona es que las empresas no son de caridad, sino se dedican a generar y a vender algún producto. Esto que hace que los empleados al final de cuentas sean como tipo desechables. Lo pongo de esta manera porque la autora nos menciona que cuando alguien está trabajando para una empresa, puede ser despedido tan fácilmente como contratar a uno nuevamente. Entonces esto es lo que hace que al Estado a veces le dé todo a las empresas, les deduzca impuestos, les ayude de cierta manera. Pero ¿qué es lo que hace una empresa? Al ya no necesitar inmuebles, hasta probablemente no necesitan tantos empleados. ¿Y qué es lo que hacen? Se mueven de lugar. Y esto pues afecta al Estado, ya que el Estado pues lo que trata es generar empleos. Bueno, ya para finalizar, podemos hablar del último capítulo, en el que dice que la historia nos ha enseñado que cualquier trastorno se puede anticipar, y que cualquier trastorno ha estado anticipado. Solamente es aprender de todos los errores que hemos cometido. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues eliminando el conformismo, el conformismo en las personas, el que la escasez, si desaparece el conformismo, va a desaparecer la escasez. Y desapareciendo la escasez, va a desaparecer muchísimos problemas que actualmente padecen los países. Vamos a dejar de marginar, vamos a dejar de humillar, porque realmente se va a volver un punto en el que ya nadie tenga más que otro. Y no estamos, es una forma muy ideal de hablar del entorno, pero todos tenemos tendencia a huir. Llega un problema y corremos. Entonces es necesario quedarnos, enfrentarlos, y como una sociedad conjunta ayudar a que esto siga un desarrollo, y que el desarrollo no nos coma, sino que el desarrollo nos lleve con ellos, y que estemos en un mismo ámbito geográfico en el que podamos conjuntar todos los aspectos necesarios como para salir adelante. Sí, y sobre todo estar preparados para los cambios que se avecinan. Buscar, digamos, todos al final de cuentas buscamos lo mismo, sobrevivir a este sistema que tenemos, pero qué mejor forma que estar preparados para probablemente nuevas políticas, enfrentar nuestra realidad, que estamos con tasas de desempleo muy bajas, la economía está mal, pero a final de cuentas tenemos que estar preparados para poder enfrentar estos cambios que se han generado en el transcurso de los años. Y bueno, pues por nuestra parte esto sería todo. Ya, es todo. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias por escuchar.